Dicen que la verdadera alquimia no busca convertir el plomo en oro, sino la oscuridad en conciencia. Desde este rincón de fuera del mapa, mientras afuera la lluvia se descuelga suave, nos adentramos en un laboratorio íntimo donde se trabaja con elementos invisibles, pero comunes. El cuerpo que siente, la mente que dialoga o el alma que susurra. Hoy nos acompaña Nuria Valera, caminante de sensibilidad profunda, alquimista de cuerpo, mente y espíritu. Su viaje ha transformado el miedo en voz, el desorden en armonía, la duda en una certeza que respira. En su laboratorio de vida, la salud es un tejido complejo que une alimento y alma, ciencia y ternura, escucha y luz interior. Hoy la escucharemos compartir esa magia hermética con su ciencia y su conciencia, su saber y su experiencia, su sensibilidad y su firmeza, en un viaje donde cada palabra es materia prima y cada silencio un fuego que purifica. Dejemos que la lluvia lejana nos recuerde que cada gota puede ser inicio y que en la quietud de la naturaleza el corazón encuentra su verdadero ritmo. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro con la alquimista interior. Bienvenidos, bienvenidas a Fuera del Mapa. Me gusta mucho la idea de pensar en casa. No sé si es porque me gusta mucho estar en casa o porque valoro mucho la sensación de sentirme en casa. Así que diría casa, animales, porque también, no sé, me encantan y los necesito y a la vez, pues sí, hay algo entrañable y que no está una casa hecha para mí, sí, los animales. Y creatividad en general, como concepto. A veces el camino nos regala encuentros que iluminan como faroles en la penumbra. Y hoy, en este tramo de mapa, nos acompaña una voz que sabe de silencio, de cuerpo y de alma. Una viajera que en la fragilidad ha descubierto la raíz de su fortaleza. Ella es Nuria Valera. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí y de la introducción también. Qué guay, me encanta. Bueno, aquí es así de verdad, es todo un honor y un orgullo tenerte en el programa, ya te lo he comentado anteriormente, y la verdad me alegra muchísimo que podamos tener este encuentro y podamos viajar juntitos en este pedacito de mapa, este trayecto que vamos a andar para conocerte un poquito más. Igualmente, vamos allá. Vamos allá, venga. Pues bueno, tú eres dietista integrativa, em, divulgadora en redes, bueno, sobre todo para personas neurodivergentes, que es a lo que te dedicas, a ayudarles a mantener y a sanar su salud de manera integral. Em, Ujú. ¿Cómo llegó la dietética integrativa a tu vida? ¿De dónde sale esto? Pues totalmente de casualidad, diría yo. Sí que en mi familia hay una cierta preocupación o gusto por investigar todo lo que sea en relación a la salud en general, pero siempre desde este punto como más integrativo, un poco ir más allá de lo estipulado, buscar soluciones donde no nos han dado. Tenemos en casa como un historial importante de ir al médico y que o no nos hagan caso o nos digan no te sé ayudar, no sé qué tienes. Entonces, al final es como obvio que iremos a buscar otra cosa. O sea que este era un poco el contexto y dentro de este contexto, como
hablábamos antes, y yo estaba estudiando música, pero físicamente no me encontraba bien, pero es que yo desde muy pequeña, eh, bueno, es que siempre he estado con problemas de salud y bueno, al final también estaba estudiando música, pero lo dejé porque no podía sostenerlo y por casualidad de decir, tengo que estudiar algo porque no me puedo quedar aquí sentada y no hacer nada, aunque no me encuentre bien, se me presentó la oportunidad de estudiar dietética integrativa. Y bueno, a mí es como que ya me gustaba cocinar, me gustaba investigar un poco qué es lo mejor para la salud en cuanto a alimentación y pensaba, oye, pues a lo mejor si estudio muy bien la alimentación, esto me puede ayudar a mi salud. O sea, a lo mejor tenemos aquí una clave importante. Y dije, Ujú. mira, como no sé qué hacer, pues yo tiro por aquí y si encuentro algo bien y si no, pues al menos habré estudiado algo y algo sacaré de allí. O sea, estaba, parece que no, pero estaba muy preocupada, ¿eh? Por el hecho de no sé qué hacer con mi vida. Y apareció esto. Y digo, mira, pues lo intentamos. Y qué curioso que eso fue lo que, al final, bueno, un cúmulo de circunstancias, pero una fue realmente estudiar esto. Y así es como ya entré de lleno en entender toda la salud en general. La dieta sí es un tema, pero todo. O sea que básicamente fue las ganas de explorar y conocer, que es una cuestión Sí. que te ha acompañado toda la vida y que luego ya pasaremos Ujú. a esa parte. Em, ¿Qué es lo que has encontrado en la psiconeuroinmunología que no has encontrado en otras disciplinas? ¿Qué es lo que te ha ofrecido? Ujú. Sí, bueno, para que quien no lo sepa, la psiconeuroinmunología o la PNI es una disciplina, más que una disciplina, es un modo de ver la salud Ujú. desde este punto de vista más integral, que al final prioriza ir al origen del porqué de las manifestaciones de síntomas que tengas, pues no tanto tratar los síntomas, sino entender por qué están allí y una vez lo entiendes, poderlo tratar sea, al final es como ver el cuerpo, no tanto como un me he enfermado y tengo que curar eso, sino por qué me he enfermado, qué está pasando de base. Y la PNI yo lo veo como la mirada y luego la dietética, la fisioterapia, cualquier disciplina son las herramientas. Y eso es lo que yo veía cuando estudiaba dietética, que es como, claro, me encanta, estoy aprendiendo mucho, pero veo que en el fondo esto es una herramienta, pero hay muchas otras. Entonces, por otro lado, me gustaría pues entender más herramientas, pero sobre todo entender bien, ganar conocimientos para yo poder hacer bien este proceso de ir al origen de las cosas. No tanto, o sea, si tengo que usar la dietética, la uso, y si no, no, depende del caso. Pero eso, tener un marco mucho más grande, es lo que encontré aquí. Y con todas estas herramientas, ¿qué es lo que acabas descubriendo en el cuerpo humano al verlo como un mapa, todo él? Ujú. Sí, sí, un mapa, tal cual. Pero yo lo que, el primer gran descubrimiento, diría yo, que es esta idea de separar cuerpo o salud física, biología, como le llamamos, de la salud mental o del cerebro, es irreal. O sea, el cuerpo es un engranaje entero. Y es algo que yo ya tenía esa idea de, claro, el cuerpo es una unión de sistemas, pero que los sistemas se interrelacionan y un sistema depende del otro, viceversa. Eso ya lo sabía, lo intuía. Pero había algo que realmente no entendía, pero es que realmente estaba separando la mente del cuerpo. Aunque yo no quisiera, pero lo estaba haciendo porque es lo que te enseñan a hacer. Y allí sí que esto creo que fue como más el antes y el después, que es lo que me permitió realmente hacer el clic entre, ya entrando en materia, entre neurodivergencia visto como un diagnóstico más típico, ¿no? Pues la neurodivergencia te hace actuar así, pensar así, relacionarte así. A la neurodivergencia hace que tu cuerpo pueda tener estos problemas o pueda tener estas fragilidades o pueda manifestarse en estos síntomas, que es una conexión que no había hecho hasta el momento, también porque yo no sabía que era neurodivergente. Esto es otro tema. Vino todo junto, pero sí, sí. Pues vaya,
Perdón, vaya ola de emociones, ¿no? Sí, Al venir todo, todo eso junto. ¿Y cómo se sí, surfea sí. esa ola cuando te viene todo la que es toda esa relación entre neurodivergencia, sensibilidad, salud emocional, el estado realmente integral de todo el Ujú. cuerpo, mente y alma? Pues claro, teniendo en cuenta toda la información que yo podía usar para ayudar, en ese sentido, fantástico. Problema que como también me afectaba a mí, es como las emociones de lo que dicen cuando cortas con una pareja, que pasas como por todo un abanico de emociones, de empiezas como por la tristeza absoluta, luego la rabia, luego como la indiferencia, hasta finalmente un poco la paz y la aceptación. Pues un poco lo mismo, porque claro, al principio realmente era un proceso más como de duelo, Ujú. de decir, nadie me ha explicado esto y llevo todos estos años con dolores, con problemas sin explicación, con médicos que se me iban pasando de aquí, no, ve con ese, ve con el otro, y que nadie me decía nada, y digo, lo he tenido que buscar yo para tener respuestas. Y bueno, que no me importa, lo busco y ya está, pero eso quiere decir que como yo hay más gente. Entonces eso, pues, es un proceso curioso de que realmente te sientes fatal, pero bueno, de allí ya pasé al, bueno, pues ya está, eso ya ha pasado, ahora tengo soluciones, voy a aplicarlas y finalmente un proceso de alquimia total, de convertir, pues eso, los problemas, la, mi experiencia negativa ahora que tengo los conocimientos para cambiarla, pues poder transformar la experiencia de otras personas para que no tengan que pasar por lo mismo. Al final la conclusión es buenísima, claro. O sea que ahora ya he pasado el momento de más cavilación hacia la alquimia. Me encanta esa metáfora que acabas de expresar sobre la alquimia, porque de hecho sí que es un poco así, ¿no? Al final un carbón, ¿no? Un cachito de carbón bajo presión se puede convertir en un diamante. Eh, Ujú. todo ese proceso es, bueno, ya sabemos que es muy duro, para cada persona encima es a nivel individual o colectivo incluso. Sí. Puede ser difícil, muy difícil a la hora de superarlo o de transmutarlo. Eh, cómo logras sanar desde tu experiencia a otras personas? O sea, ¿cómo lo logro transmitir a otras Sí, ¿cómo personas? logras transmitir tu lucha, esa transmutación, esa Ujú, alquimia que has realizado, ese cambio? ¿Cómo lo logras transmitir hacia las personas que te vienen ujú. pidiendo ayuda? Yo no sé si es porque soy como que creo muy mental o que me gusta mucho pensarlo todo y valoro mucho el conocimiento, pero no sé si es por eso o qué, pero realmente creo que el tener la información ya es un gran poder. Y es lo que realmente yo no tenía antes. O sea, lo que me faltaba era la información y yo con eso ya me las apañaba. Y realmente de ahí ya podías tirar del hilo, pero si ya no tienes ni la información, ya no sabes ni el por qué, no puedes trabajar con eso. Entonces me centro mucho en esto. Por eso trabajo no solo como dietista o terapeuta, sino también como en la parte de divulgación, porque creo que en consulta puedo ayudar a personas, pero si yo ya puedo transmitir esa información a muchas más, porque al final la consulta pues son unas horas, ¿no? Pero la divulgación puede llegar a muchísima gente con pocas horas. Entonces, todo lo que yo pueda transmitir de conocimiento y que otras personas puedan tirar del hilo desde allí, eso es lo que yo valoro muchísimo. Y luego hay gente pues que con ese conocimiento realmente le destapas todo un mundo y ya que si tienes la oportunidad de pues ir a consulta y allí trabajarlo, claro, es como que magnificas los resultados y el tiempo, realmente, porque al final el conocimiento está muy bien, pero
tardas un tiempo en adquirirlo, procesarlo, actuar, pero claro, al final si hay alguien que te guía, el proceso es mucho más rápido. Y aparte de todo ese conocimiento que has adquirido y que has aprendido, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has obtenido al acompañar a otras personas a realizar este camino de sanar? Pues hay algo que evidentemente por, con la investigación, que no es investigación de que yo haga directamente, pues me ponga en un laboratorio y pruebe cosas, no, o sea, es investigación de leer desde casa textos científicos, porque no tengo acceso a nada más. Pero realmente, bueno, primero me he dado cuenta que hay poca cosa, realmente, hay muy pocos estudios al respecto, estudios muy limitados con temáticas que aún no se están abordando. O sea, al final estamos solo en la superficie, es en la punta del iceberg de todo lo que realmente es. Pero bueno, como mismo hemos empezado, que eso ya es algo. Pero claro, lo bueno de la consulta es que realmente ves en acción todas esas ideas, hipótesis que te pueden dar los textos científicos, que es, pues yo creo que este síntoma está relacionado con esto otro, ¿vale? Pero en el fondo, en consulta lo ves en acción, porque yo solo tengo mi propia experiencia, cosas que yo he Ujú, podido probar con mi cuerpo y que he podido observar en mi cuerpo, pero claro, enriquece mucho más ver otras personas que reaccionan de otras formas y a la vez te das cuenta de que casi todas pasamos por lo mismo, por experiencias súper parecidas o casi las mismas y que realmente, bueno, me doy cuenta de que voy por buen camino porque estoy constatando que puedo ayudar a muchas personas a través de esta, bueno, investigación, pero es eso, es investigación de leer mucho, probar cosas y hacerse muchas preguntas, porque también es lo que decíamos, ¿no? Si en los estudios no se ha visto todo aún, solo el principio, todo el resto son hipótesis mías. Entonces, todas estas hipótesis que no las puedo confirmar con un estudio, porque no tengo los recursos de hacerlo, pues es como, vale, pues vamos a probarlo, vamos a hacer cosas. Y en consulta, pues es lo que hacemos y vemos, ¿no? Pues mira, depende de la persona, esto realmente te funciona mejor, esto no tanto, vamos a probar estrategias. y bueno, y la gran mayoría de personas, no sé si es única exclusivamente, pero la gran mayoría de personas que vienen a tu consulta son personas neurodivergentes. Sí. Eh, ahí realmente tienen una salud diferente. O sea, no Ujú. solamente es a nivel perceptivo, no solamente es a nivel Sí. cognitivo, sino que además se tiene una salud diferente que normalmente suele ser más frágil. Ujú. Sí, hay, Y así para resumirlo muchísimo, muchísimo, que no es tan fácil como eso, pero resumido. Tenemos que entender una de las cosas como una de las características más típicas o más común en neurodivergencias es una alta sensibilidad. Pero es una alta sensibilidad que siempre se ha estudiado desde lo cognitivo y ujú, ahora se está dando un poco más importancia a la parte sensorial, ¿no? O sea, estamos viendo que realmente no solo son personas autistas que tenemos problemas con sensorialidad de alta sensibilidad a estímulos, sino que estamos viendo que a lo mejor personas con altas capacidades, TDAH o TDA, dislexia, también tenemos esto en común, ¿no? También tienen alta sensorialidad, etcétera. Claro, esto es la punta del iceberg, pero eso quiere decir que a nivel más, pues eso, orgánico, también hay una alta sensibilidad. Eso quiere decir que el dolor se traduce de otras formas. El dolor es algo que te me explico mucho. El dolor no es algo que yo percibo. El dolor es una reacción de mi cuerpo. O sea, a mí las cosas, o sea, si me doy un golpe, el dolor no está en el brazo que me ha dado el golpe. El dolor es algo del sistema nervioso que me da la información de que tengo un impacto en el brazo. Y le da la información al cuerpo de vamos ahí porque tenemos que reparar el tejido, tenemos que añadir más sangre allí para que sea más fácil la reparación, bla, bla, bla. ujú. Pero el dolor como tal se crea, se genera a través de la experiencia. Entonces estamos hablando de que es un fenómeno del sistema nervioso. Claro, obviamente que ser neurodivergente
va a cambiar esa experiencia. Y esto es el dolor, pero también es el sistema inmunitario. Las reacciones inmunitarias también serán diferentes, porque la sensibilidad, tanto a lo de fuera como a lo de dentro, es diferente. Y allí pues un largo etcétera. Podemos ir extrapolando a todo. Sí, sí, porque realmente bueno, ahí es un tema que es bastante importante, porque incluso hay estadísticas en las que se considera y se afirma que incluso una persona neurodivergente puede tener menos años de vida. Ujú. Mm, Sí, sí, sí. Y entonces, claro, ahí la fragilidad sí que es realmente patente, porque esa alta sensibilidad sí que afecta realmente a lo que es esa vida. Ujú. Aquí hay dos factores. El primero es el hecho de que el cuerpo como tal pues está más expuesto a algunos peligros que otro cuerpo es más capaz de hacer frente sin desgastarse tanto. Pero el otro gran problema es que no se conoce el cuerpo. Que en el fondo, si lo conocemos, es mucho más fácil prevenir y actuar a tiempo. Pero si no lo conocemos, pues pasan cosas y no nos damos ni cuenta. Y sobre todo cuando estamos hablando de que somos un colectivo vulnerable, que muchas personas ya por malas experiencias no van al médico. Porque vas al médico y te encuentras pues con un trato que normalmente no está muy sensibilizado a la neurodivergencia. Entonces también la estadística es de que personas neurodivergentes vamos mucho menos al médico que otras personas. O ante los mismos signos de alarma no los tratamos como una alarma y decimos, bueno, yo voy tirando porque no me quiero exponer a tener que ir al médico. Es demasiado, sensorialmente, socialmente, es demasiado, pues no voy. Claro, esto es un riesgo, obviamente. ¿Crees que sanar el cuerpo es también sanar las emociones y la manera como nos tratamos a nosotros mismos? Va totalmente junto. Es un trabajo conjunto de, bueno, es lo que decíamos, esta falsa diferenciación de cuerpo o trastornos más orgánicos con la salud mental, emocional, espiritual, no, es todo junto. Y es muy difícil separar, o sea, al final, algo que es muy típico de la PNI es que se explora, pues tengo este síntoma, ¿no? Tengo pues dolor de estómago. Y hablamos primero muy bien de cómo es ese dolor. O sea, cuándo aparece, de qué forma, has comido algo antes o no, en qué momento del día, te pasa igual en invierno que en verano. O sea, lo destripamos del todo para entenderlo bien. Pero luego, el siguiente paso es, ¿desde cuándo lo tienes? Y en ese momento pasó algo. ¿Cuál era tu contexto cuando empezó? ¿Y cuál es tu contexto durante todo este tiempo que se ha mantenido? Y casi siempre hay algo, que no necesariamente es algo emocional de tuve una mala experiencia con una relación y me traumaticé allí y empezó mi dolor de estómago. Es mucho más que eso. O sea, a lo mejor en ese momento me cambié de casa y no fue traumático, pero es que esto para una persona neurodivergente es mucho más significativo que a lo mejor para otra persona. Y eso es algo que tú vas al médico y dices, bueno, me cambié de casa y dicen, bueno, vale, pero ¿fue traumático? No, vale, pues ya está. Es como, no. A lo mejor para nosotros un cambio o mucho menor, no sé. En ese momento, pues, es que ahora no se me ocurre, pero cambié de habitación en mi casa. A lo mejor eso ya puede hacer que tu cuerpo cambie. Son sutilezas. Y Sí, claro, sí. evidentemente a nivel emocional esto también se tiene que estudiar bien. Y muchas veces algo que yo veo es una falta de seguridad en general. El cuerpo cuando no se siente seguro, y claro, siendo neurodivergente, la gran mayoría de veces no te sientes seguro en el mundo sobreestimulado. Pues estás todo el día en tensión, mal, intentando sobrevivir. En cambio, una persona sana no está en tensión. Está en tensión aguda. Me pasa eso, me pongo en tensión en ese momento y lo resuelvo. De manera puntual. Claro, porque es lo que el cuerpo tiene que hacer para sobrevivir. Tienes que poder ponerte tenso para sobrevivir.
Sí, Pero sí. cuando esta tensión se alarga, pues claro, evidentemente el cuerpo ya no se regenera igual, ya no reacciona igual, y ahí se van acumulando cosas que finalmente generan un síntoma. Sí, realmente la paz es extremadamente importante Mm, en este caso, porque, claro, eso también viene de, bueno, de percibir tanto los ujú. detalles. Al fin y al cabo, los detalles no pueden afectar de una manera muchísimo más notable en una persona neurodivergente que en una neurotípica. Ujú. Em, esto, sobre todo, es por, bueno, está marcado por la alta sensibilidad, que es lo que has comentado. ¿Qué Ujú. significa para ti la palabra sensibilidad? Al final, a lo mejor es muy simple, ¿eh? Pero es pues la cantidad, cómo puedes agudizar tu percepción, aunque sea consciente o inconsciente. La mayoría de personas que se consideran con alta sensibilidad es más inconsciente que consciente. Que allí está Ujú, el problema muchas veces, ¿no? Que tenemos una sensibilidad que no podemos controlar en un mundo hiperestimulado. De nuevo, si tú tienes una alta sensibilidad y te vas a la naturaleza, en un sitio que los estímulos son 100% naturales y ya está, dudo que esa alta sensibilidad sea un gran problema. A lo mejor puede ser un problema si pasas a lo mejor por un sitio donde hay mucha maleza o mucha hierba que, no sé, que puede como rascar un poco y allí puedes tener más reactividad a que te toquen las hierbas, por ejemplo. Pero aparte de esos pequeños momentos, dudo que una alta sensibilidad sea un problema, sino todo lo contrario. Te permite apreciar cosas que otras personas a lo mejor no apreciarían. Pero claro, y esto es lo que se ha romantizado mucho, ¿no? Vea, alta sensibilidad está muy bien porque los detalles, ya. Pero es que cuando tú tienes que hacer pues tu día a día en una ciudad, en una oficina, donde detalles hay para perderse, ya no es tan romántico y tan divertido. O sea que encontrar allí el equilibrio es más complicado. claro, es lo que comenta, sobre todo el contexto, ¿no? El contexto es lo importante. Si tú Sí, sí. tienes una alta sensibilidad y estás en una playa que apenas hayan personas, estás en un entorno natural, en medio de la montaña, o así, pues seguramente pues podrás percibir un montón más de sensaciones que realmente te pueden llenar, que no en una oficina donde que si el fluorescente está parpadeando, que son cosas que suelen molestar, por decir algo, Sí. porque quieras que no te descentra de todo eso. Claro, ese mundo realmente no está preparado para que las personas neurodivergentes se sientan cómodas. Eso sería un mundo perfecto, ¿no? Mm, casi eso, idealizado. Eh, la perfección para ti es algo muy importante, porque tú, por lo que tengo entendido, eres una persona que eres muy perfeccionista, ¿no? De la misma manera que los detalles, para ti, cuando dialogas con el perfeccionismo, ¿es más como un aliado, como un enemigo, o ambos depende del contexto? Depende del contexto y depende del momento de mi vida. Yo te diría que cuando estaba en el colegio era mi enemigo totalmente, porque yo, claro, era un perfeccionismo que realmente enmascaraba mi forma de relacionarme con las cosas, que es mucho de hiperfijaciones. Entonces el perfeccionismo era casi una excusa. O sea, yo decía, Ujú. yo soy muy perfeccionista con hacer estos deberes. Y no es que sea tan perfeccionista, es que yo me hiperfocalizaba en eso y podía estar 10 horas haciendo ese mural, por ejemplo. Que además era algo que a mí ya me gustaba hacer el mural, ¿eh? Además a mí me gusta mucho estudiar. Entonces tampoco era un problema para mí hiperfocalizarme en estudiar,
El problema era lo que los otros opinaban de eso. Claro, no era normal, ¿no? Que a una persona tan joven le gustase y quisiera encerrarse en casa a estudiar porque se ponía allí y podía estar horas y horas, ¿no? Eso era muy raro y evidentemente el problema allí estaba en cómo los otros percibían eso y la etiqueta que le pusieron es que eres demasiado perfeccionista. Yo allí claramente asocié el perfeccionismo como algo malo, las hiperfijaciones con algo malo. Entonces allí te diría, el perfeccionismo era terrible. Claro, ahora que lo veo con perspectiva y entiendo todo el contexto, pues para mí el perfeccionismo mm, es que ni siquiera hablo de perfeccionismo ya, casi. O sea, hablo más de que entro en una tarea que me apetece y entro y me estoy 8 horas seguidas porque me gusta y ya está. Y si lo vivo desde allí, no tengo ningún problema. Al contrario, me permite pues hacer cosas que de otro modo pues tampoco me veo haciendo, ¿no? Si no le Sí, dedico esta sí. capacidad mental tan intensa, a lo mejor de otro modo no las haría. Y también lo vivo bien porque estoy aprendiendo a tomar acción rápida, que es algo que al final, si tienes un emprendimiento, como lo que estoy haciendo, estos últimos meses me han hecho crecer mucho en este sentido y relacionarme de otro modo con este perfeccionismo o hiperfijación, ¿no? Porque es como que yo me puedo hiperfijar en esta tarea sabiendo que me hiperfijo ahora porque luego tengo que tomar acción en eso. O sea, esto tengo que terminarlo, sí o sí. Que esta hiperfijación me ayuda a terminarlo más rápido y a tenerlo ya para sacarlo, bien. Que, que me estoy liando, vale, vamos a hacer otra cosa, cambia. Pero ya no como algo negativo, realmente no sé, lo veo más desde arriba ahora, como una herramienta más. Claro, eso has llegado hasta ese punto sobre todo por el autoconocimiento, Exacto. porque al fin y al cabo se trata de lidiar con tus dones y Ujú. saber que, bueno, pues qué es cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y trabajar con ambas, al fin y al cabo, Sí, sí, porque eso siempre se va a tener. Por sí, 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 tanto, sí. es aceptar todo el pack, ¿no? Mm. Que te ha tocado. Sí, y Em, además, perdona, que me he no, no, dado dime, cuenta dime. también que hasta me pasa, y antes me pasaba, pero no lo entendía, me pasa que cuando otras personas no son tan detallistas o no pueden o no quieren llegar a este nivel de enfoque, me molesta. Porque digo, pues concéntrate, ¿no? No tan concéntrate, pero dedícale horas, dedícale. Y es como, vale, no, tengo que aceptar que es que yo funciono así. Otra persona no tiene que funcionar igual. Pero claro, es algo que antes a mí me molestaba y no entendía por qué. Como es que esta persona me grita y no sé por qué. Y ahora lo entiendo y es como, vale, simplemente es que yo trabajo de este modo y otra gente de otro modo y ya está, no pasa nada. Sí, sí. Bueno, de hecho, cada uno puede trabajar, o sea, ojalá en el colegio mismo estuviera diseñado así de esa manera, ¿no? Exacto. O en el instituto, de que cada uno pudiera trabajar a su ritmo, Ujú. a su nivel, a su manera de sentir en cada momento. Entonces, claro, porque no es lo mismo que una persona necesite, pues eso, no sé, hay personas que las matemáticas las pueden entender en un cuarto de hora y el resto lo podrían dedicar a otras actividades, a otros aprendizajes, y en cambio hay personas que necesitan 2 días. Entonces, Ujú. claro, es una cuestión de que empacar a todo el mundo Sí. en el mismo cajón, pues claro, hace que sobre todo eso, cuando estás en hiperfoco, pues a veces no corresponda al momento Ujú. de lo que puedes aprender. Em, hablando de aprender, hablando de aprender, cuando eras niña, cuando eras niña, ¿cómo era esa Nuria que intentaba aprender? Porque claro, si ahora ya eres exploradora, bueno, ya lo has ido siendo, ¿no? Toda la vida, pero Ujú. por eso, o sea, si ahora ya lo eres, antes también lo eras. Sí. Entonces, claro, ¿cómo te nutrías?
cómo te nutrías de todo ese conocimiento cuando la escuela es sota caballo rey? Sí, yo tenía, es algo que ahora no me pasa tanto, ¿eh? Pero en ese momento tenía la habilidad de terminar, igual que me podía focalizar en algo y estar allí todas las horas que quisiera, también tenía la habilidad de que si algo no me apetecía mucho, terminarlo rápido. Entonces también en la escuela, cuando algo no me interesaba, no, yo no era de las que pasaba y ya está. No, no, primero lo hacía, eso sí. O sea, pero lo hacía rápido y es como, bueno, ahora ya puedo hacer lo que A yo sé que sacártelo de quiero hacer. encima. Sí, me lo sacaba de encima. Pero sí que, eso, siempre quería hacer cosas. Que eran más que nada muchas cosas creativas. Música, dibujo, pintura. eh, pero es como que tenía muchos hobbies, por decirlo así, ¿no? O sea, me gustaba estudiar, pasaba muchas horas estudiando, pero ese no era suficiente. Tenía otros hobbies también. Y, en también no tan mental, o sea, y también hacía deporte. O sea, tenía como muchos frentes abiertos que no siempre a lo mejor era tan bueno, porque también es como que esto me abrumaba un poco. Allí el equilibrio es difícil, pero básicamente era eso, tener muchos intereses distintos y mi gran preocupación, que era que yo no sé qué hacer con mi vida, porque me gustan tantas cosas. Yo veía en mis compañeros que les gustaba una asignatura y el deporte que hacían o el hobby que tenían, pero es que a mí me gustaba todo. Es que yo de todas las asignaturas me gustaban más de la mitad. Es decir, ¿cuál es tu asignatura favorita? No sé, todas, excepto algunas concretas, y tenían más relación con qué profesor daba la asignatura que no la asignatura en concreto. O sea, podía ser matemáticas, por ejemplo, tampoco me gustaba mucho, pero de pronto llegábamos a un tema muy concreto que decía, qué divertido, y me da igual que fuesen mates, pero sacarlo me resultaba súper divertido. O sea que le podía sacar jugo un poco de todo. Sí me gustaba el profesor, eso sí, porque si no también era muy, como muy cuadrada en eso. Si no me gusta, ya está, ya le desconecto. Depende cómo te lo explicaran también, ¿no? Mm, Depende la conexión que sí. hubiera de ese momento, del tema, si te interesaba o no. Y Ah, mucho lo que decía que a mí me costaba entender que otras personas no fuesen como yo. Y yo cuando veía a un profesor que no le gustaba lo que estaba explicando, yo ya no conectaba, es que no podía. Cuando vi a un profesor que le gustaba lo que decía, me da igual la asignatura, me encantaba. Porque es como, eso es lo que yo quiero, que me expliques algo convencido. y Entonces me da con igual lo que sea, pasión, lo ¿no? voy a buscar por internet. Porque si a ti te gusta tanto, pues a mí también, supongo, no sé. Claro, cuando uno vive la pasión, ¿no? De alguien como explica las cosas, siempre Mm, anima a aquello sí. a seguir ese ritmillo. Em, ¿Hubo algún momento en el que te dieras cuenta o recuerdas algún momento en el que te dieras cuenta de que eras diferente, que eras especial, que tenías unas habilidades diferentes al resto, aunque aún no le supieras poner un nombre? Sí, y lo que me ayudaba, pero a la vez no. O sea, yo el diagnóstico de altas capacidades lo tengo desde pequeña, que es algo que yo ya sí desde pequeña veía eso, ¿no? Que es como, ¿por qué a mí me interesan tantas cosas? ¿Por qué me gusta estudiar? ¿Por qué me gusta hacer todo esto cuando los otros niños no quieren o no les apetece tanto? Y por ejemplo, pues a mí lo que es socializar tampoco me interesaba si no había un trasfondo a esa socialización. Yo, por ejemplo, socializaba con los profesores porque sabía que podía obtener una información o una conversación interesante. Ujú. Con niños también, si la información, la conversación era interesante, iba. Si jugábamos a un juego que a mí me gustaba, iba. Pero si no, es como que no le encontraba un poco el porqué. Y es lo que yo veía que era diferente. Pero claro, como de pronto es como ya tuve esta etiqueta de altas capacidades, dije, vale, pues ya está, ya es esto. Pero sí que había algo que yo decía, pero es que no es solo eso, porque en mi escuela había otros niños con altas capacidades y yo no me veía igual. Es como, sí, pero no. Había una Entonces pequeña la diferencia. sensación, sí, y esa sensación al principio era más como,
no lo entiendo, pero bueno. Pero luego esto ya se tradució en mi salud mental caía en picado, pero los de los otros niños no. Y ese no entender realmente fue muy frustrante, cada vez más frustrante, porque decía, ¿por qué todos los otros niños más o menos, pues van haciendo sus cosas, su vida? Yo faltaba muchísimo a clase, por salud mental y por salud física. Y me decían, bueno, eso es pues porque eres muy perfeccionista, los médicos otra vez, es que es muy perfeccionista y entonces te coge mucha ansiedad en la escuela. Y yo decía, pero ¿por qué los otros niños no? Es que no lo entiendo. O sea, ya había como ese decir, hay algo que no me están contando. Y justo qué papel, qué huella ha dejado en tu camino ese autodescubrimiento de encima de las altas capacidades, tener doble excepcionalidad con autismo. Claro, yo siempre he sido de hacer mucho autodescubrimiento, leer mucho, libros de autoayuda, pero digo desde los 11 12 años. O sea, yo recuerdo que en casa teníamos el libro del secreto, que habla pues de una manifestación y tal, que es algo que ahora está muy de moda, pero estoy hablando de que este libro yo lo conozco desde hace 15 años, o sea, y me lo leí por decir, mira, como no tengo ni idea ya de qué hacer, pues me leo este libro, yo qué sé, a ver qué me dicen, y probar libros así y igualmente no entender el por qué. Entonces, yo ya de siempre he sido muy de autodescubrimiento, y igualmente no llegaba a las conclusiones que yo quería. Entonces, tener el diagnóstico ya como de doble excepcionalidad me sacó un peso de encima tremendo, porque allí sí que mi camino de autodescubrimiento, ya sé que es un camino, que no es un objetivo, pero es como que se maximizó y ha sido mucho más rápido. Y he entendido muchas más cosas que yo por mucho que dedicaba horas y horas a leer, a escribir, que si shadow work, no sé qué, es que lo hacía todo y yo aún así no lo entendía. Y es como que digo, vale, ya está, ahora ya lo entiendo, jolín. Sí, normalmente muchas de las personas con las que he compartido camino aquí en fuera del mapa, justamente también me han comentado eso en el momento en que se obtiene un diagnóstico claro, en el momento en que le pones nombre o cara a realmente la respuesta a la pregunta esa continua, qué es lo que me pasa, qué es lo que, por Mm, qué soy así o no sé, porque muchas veces es la pregunta clave que siempre va rondando, ¿no? Cuando se le pone nombre, realmente es como una especie como de descanso. Pero claro, eso simplemente es ponerle un nombre a una condición. Esa condición hay partes positivas y negativas como en todos lados. ¿Qué es lo más difícil de ser autista en un mundo que no está diseñado para, para, para ti? Pues inicialmente lo primero que me ha venido a la cabeza es la comprensión del otro. Siempre es como algo que se ha repetido mucho, ¿no? La sensación de que a lo mejor la gente me escucha, o sea, no necesariamente de es que nadie quiere estar conmigo o nadie me escucha, no, o sea, la gente se acerca a mí, pero siempre hay algo que es como que, pero es que no me entiende, no me entiende, o sea, me dice que sí, pero no. Eso es algo que sí que he sentido mucho, pero realmente es algo que primero he hecho las paces y segundo he podido encontrar otras personas a mi alrededor autistas que ahora ya sí que la sensación de comprensión ya está, ya es como, vale, tú sí que me entiendes. Entonces esto ha mejorado mucho, pero sí que como algo, al final lo difícil es que no tengo ni, igual que puedo tener altas capacidades a nivel mental, no tengo la capacidad energética, mm, sí, de energía, de vitalidad o no sé cómo decirle, para yo mantener un día a día normal o normativo. No, no lo Ujú. puedo sostener. Entonces, es algo que me costó mucho entender y aplicar porque algo tan sencillo como yo pensar, y si en vez de estudiar presencialmente lo hago online, desde casa,
Y lo hice y digo, pues estoy mucho mejor. Que bueno, pues estudiando lo puedes hacer, pero ¿cómo vas a sostener pagar un alquiler, trabajar 40 horas si no puedo ni estudiar normal? O sea, tengo que hacer adaptaciones en mi estudio, ¿cómo voy a hacer lo otro? Pues claro, me, es lo que digo muchas veces, me he tenido que montar un trabajo para mí. Yo no he aplicado a un trabajo, me lo he hecho yo a mi medida porque si no, no puedo sostenerlo. Y aún así es algo que me encanta mi trabajo, pero todo el día es la cavilación de cómo voy a sostenerlo. Hoy no me encuentro bien, pero tengo visitas y vale, sí, las puedo cancelar, pero tengo que llegar a fin de mes. Claro. Y es algo que es lo más difícil de sostener, tener que poner en la balanza mi bienestar, pero las obligaciones de una vida adulta sin mucha ayuda. O sea, ayuda de las personas a mi alrededor, pero no una ayuda real de decir, pues no pasa nada, no tienes que trabajar tantas horas y ya está, y relájate y no pasa nada. No, o sea, tengo que trabajar porque si no, no cobro. Claro. Y eso yo diría que es lo más difícil en el fondo. Porque así, mi ambiente, o sea, salir a la calle, por ejemplo, a veces es muy difícil, ¿no? Pero bueno, me puedo quedar en casa. Lo puedo hacer. Y estoy en casa y estoy bien. Socializar a veces no puedo. Bueno, pues me quedo en casa de nuevo, no pasa nada. Pero el trabajar es algo que es que se tiene que hacer, sí o sí. Entonces, bueno, al menos he encontrado algo que puedo sostener mucho mejor que otros trabajos. Pero no deja de ser un camino complicado. Sí, sí, que aunque no tengas que fichar y no tengas que hacer de tal hora a tal hora, que más o menos te lo puedas agendar y montar a tu manera, igualmente es eso, son obligaciones diarias que Ujú. tienes que no, de las cuales no se puede prescindir y a veces es, me imagino, más que agotador. Es que solo el pensar, tengo que hacerlo, ya cansa. O sea que también es mucha filosofía, ¿eh? Sí, Bueno, sí, que mucho estamos ejercicio en ello. mental y mucha fuerza mental para seguir. Eh, Ujú. y de la misma manera que lo más difícil, ¿qué es lo más hermoso que te ha regalado tu condición? Pues mira, algo que yo veía como un problema, que es eso de tener tantos intereses y ahora qué voy a hacer, cómo lo combino todo, es algo que, por ejemplo, ahora que lo entiendo, me encanta. Poder disfrutar de tantas cosas. O sea, realmente no tengo que luchar para, o no sé, algo que, por ejemplo, por internet dicen, me salen vídeos de aprende a estar sola, por ejemplo, ¿no? O sea, más a un público joven de has estado en una relación no sé cuánto tiempo y ahora tienes que aprender a estar en silencio. Claro, Ujú. yo pienso, pero es que yo no me acabo las cosas por hacer y estoy en pareja, ¿eh? Pero pienso, los ratos que estoy sola, es que me falta tiempo. Y esto es algo que me encanta. Mm, Pensar y tener cosas por hacer y igual me lo paso bien haciendo una cosa que otra. Eso es muy divertido y creo que le da todo el sentido a lo que hago. Es que si no, no me veo de otra forma. Que los días tuvieran 48 horas, ¿no? Mm, Sería... Sí, sí. Que 24 estaría tumbada sin hacer nada, porque claro, también lo tengo que hacer un poco malabares, que está muy bien hacer cosas, pero luego el día siguiente digo, qué raro, porque no me puedo ni levantar. Pues eso. Pero Sí, sí. 48 horas para 24 dormir y las otras 24 hacer cosas. Exacto, las otras 24 disfrutar, aprender y Sí, trabajar. sí, 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 Y exacto. luego volver a recargar pilas. Em, ¿Qué te gustaría que las personas entendieran eh, sobre el autismo más allá de los clichés establecidos? La base está en que no hay dos personas autistas iguales y que por lo tanto siempre es mente abierta a entender que cada persona es distinta y que se tiene que ir sin expectativas y sin prejuicios o ideas preconcebidas de cómo será esa persona. Siempre es mejor preguntar directamente qué necesitas, qué prefieres, esto te va bien, esto te molesta o no.
Y yo creo que con esto ya tienes tanto ganado. O sea, simplemente preguntar a la persona autista qué necesita o qué no necesita. Y con esto yo creo que el mundo ya sería infinitamente mejor. Algo tan sencillo como escuchar, escuchar y ya está. ¿Y cuál es la mayor injusticia o incomprensión que sientes que todavía pesa sobre las personas adultas que son autistas? Mm, bueno, es que va muy junto, con ese tema, pero es la idea de que para ser autista tienes que verte de una forma concreta. Tienes que tener unos problemas concretos. Es casi como que tienes, y esto lo digo en general porque lo hablo con otras personas, ¿no? Tienes como la obligación moral de ser suficientemente autista porque si no, no lo eres. Como, no, no, no es así. Es porque tengo que verme de un modo. Mi diagnóstico está hecho y ya está. No tengo que convencer a nadie más. Pero sí que es algo que aunque lo sabes, pero está allí. Y esto te acaba afectando en todas las áreas. O sea, no te sientes merecedor de ciertas ayudas, por ejemplo. O sea, no te sientes bien para pedir, pues, en un trabajo más normativo, ¿no? Pues como persona autista tú puedes decir, mira, esto lo puedo hacer así, que me va mucho mejor y en ningún modo estoy interrumpiendo el trabajo, simplemente lo estoy haciendo un poco distinto. Pues hacer eso, que no molesta a nadie, te lo piensas mil veces y casi nunca lo haces. Porque piensas, es que se van a pensar que lo estoy haciendo, bueno, por gusto, por pereza, porque aún sabes que hay esa imagen de que, pues yo como mujer adulta, lo que mal se dice funcional, pues es como que no estoy mal, no estoy suficientemente mal como para pedir ayuda. ¿Por qué tendrían que ayudarme? Otra gente también está mal y no la ayudan, porque a mí sí. Y eso es algo que nosotros mismos aún tenemos la percepción y por lo tanto no pedimos ayuda. Mm, ¿Qué sentiste la primera vez que te diste permiso de hablar abiertamente de ello? Pues nunca, nunca me ha dado como miedo o rechazo decirlo abiertamente. O sea, yo, por ejemplo, antes de tener el diagnóstico, cuando estaba en proceso, yo seguía a muchas personas en redes que explicaban su experiencia y que muchas personas es como te decían, es mejor que no lo digas de entrada a todo el mundo porque pues hay personas que reaccionan mal, para tu propia seguridad es mejor que solo lo digas primero a tu entorno y ya vas haciendo progresivamente. Yo eso me lo salté totalmente. Es que tengo, pues esto, estoy en internet públicamente y me da absolutamente igual porque es algo que a mí me ha dado tanta paz saberlo que me da igual que otra gente lo sepa y que pueda opinar, porque a mí me ha ayudado tanto que me da igual. Mira que no me dan igual muchas cosas, ¿eh? Y me como mucho el tarro en qué pensarán. Pero en este en Ujú. concreto es como que lo vivo muy natural, porque me ha ayudado tanto saberlo, que pues yo lo digo y ya está. No necesariamente lo digo para que los otros cambien. Simplemente es como, pues sí, soy así, tengo estos problemas y otras virtudes y ya está. O sea que lo viví con bastante naturalidad. Sí que hay un poco de miedo según a quién le vas a decir concretamente. Una cosa es decirlo públicamente en redes a gente que no te conoce, la otra es tener una conversación concretamente con alguien. Pero bueno, al final está un poco esa idea del salir del armario en muchos ámbitos que también queremos quitar, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que salir yo del armario de nada? Bien que un neurotípico no tiene que salir del armario de que es Claro. neurotípico, ¿no? Pues lo mismo. O sea, que bueno, es eso, es buscar la naturalidad y simplemente quien me pregunta más, le explico más, quien no me pregunta tanto, no explico tanto. Y hablando de redes, em, ¿cómo convives con la privacidad y y la exposición a esa visibilidad? Pues yo te diría que bien, porque como o sea, lo bueno que tiene exponer exactamente cómo eres
es que la red que vas a crear es de personas que ya saben cómo eres. Ujú. Entonces, tampoco me siento claro, o sea, estoy al final mis seguidores, pues la mayoría son neurodivergentes o son personas que conviven con neurodivergentes, que quieren aprender, que quieren escuchar. Entonces, pues estoy muy cómoda en esta comunidad. Ahora llevo no sé cuántas semanas sin publicar nada. Y sí, claro que pienso, aún tendrías que publicar, pero a la vez es como, pues sí, ya lo saben, que yo estoy cansada, o sea que tampoco, y luego voy a publicar cosas y nadie me va a decir, ay, ¿dónde estabas? Pues porque son los primeros que desaparecen también, a veces. O sea que es como muy tranquilo. En alguna otra entrevista que me han preguntado, ¿cómo llevan los haters? Digo, sí, no tengo haters. O sea, entre neurodivergentes tú puedes estar más de acuerdo o menos, pero si yo tengo la capacidad de ser más vulnerable, es difícil que otra persona que pueda conectar con eso me vaya a decir algo malo. Algún hater que he tenido es más de esto que estás diciendo tienes que decirme exactamente de qué estudio lo has sacado. Y es como, pues vale. Y a veces me lo han preguntado y les he pasado los estudios La que he consultado. información, ¿no? Si es que ya está, me da igual. Si me lo preguntas, te lo paso. Si es que es lo que digo, a mí me gusta compartir conocimiento. Y si me lo piden, lo voy a dar. Sí, más que eso no he tenido nada. O sea, que muy cómoda. Y también, pues, es eso, privacidad, pues ahora llevo semanas sin decir nada y ya está. Y luego hay semanas que cuelgo mucho y bien también. Y, por ejemplo, hay una parte de lo que es el espectro autista que he sabido que se tiene un gran sentido de la justicia y Ujú, de la empatía. ujú. Entonces, claro, eso consideras que son como, por llamarlo de alguna manera, superpoderes o dones para poder realizar bien tu labor y tu trabajo, ¿no? Sí, yo, Se yo creo podría que llamar más que así. nada sí, es algo que me facilita mantenerme en el camino. O sea, yo no sé, ahora por poner un ejemplo tonto, estoy haciendo una formación que resaltan lo importante de mantener siempre tus valores en la cabeza, ¿no? Ujú. Que no empieces a desviarte mucho de lo que dices realmente y que si te desvías sea porque realmente has madurado y has cambiado de opinión y no hay ningún problema, ¿no? Pero que no te desvíes por desviarte o por modas o lo que sea. Claro, es algo que yo lo pienso y digo, es que a mí eso no, yo no tengo que pensarlo activamente. Me sale solo y ya está. No se me ocurriría cambiar mi discurso porque sí o porque queda bien. No, no se me ocurriría. Entonces, es algo que como mínimo, no sé si es un gran don, pero sí un facilitador. Eh, por otro lado, también creo que es algo que puede ser, em, te puede encasillar un poco cuando no entiendes que el pensamiento pues es fluido y que tú puedes hoy tener una opinión y mañana otra. Y eso a veces sí que veo pues que otras personas neurodivergentes a veces les cuesta entender que pueden cambiar de opinión. Y es algo que los tormenta mucho. Y en ese sentido no sé, como que lo entiendo bien y por lo tanto, si ahora tengo una opinión muy concreta de algo y mañana cambio, tampoco me importa decir. Y es el problema que yo le puedo ver a eso, a tener mucho sentido de la justicia y tal. Es como, sí, pero según mi pensamiento puede cambiar también. Y si llevado así, son todo beneficios. Sí, sí. Y en cuanto a empatía, igual, ¿no? O sea, me es muy fácil generar relaciones mm, reales, diciendo así, como no finjo nada porque realmente quiero conectar con otra persona, pues es fácil. Claro, bueno, eso sucede cuando vives en coherencia con lo que piensas, con lo que sientes Ujú, y sobre todo con lo que eres. Y entonces, claro, sí, así es muchísimo más fácil ir por la vida, ¿no? Y ir de manera natural, y como eres, justamente. ujú, Em, me ha dicho un pajarito que
ya hablando de la manera natural de cómo eres Nuria, que a ti te gustaba mucho pintar con acuarelas cuando estabas en medio Sí, de clase. sí, 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 porque bueno, es ese punto de que aunque me gustaba mucho aprender, sí que había veces que se me enquistaba un poco, pues según la asignatura, según el tema en concreto y sobre todo la utilidad. Eso sí que yo tenía que verle una utilidad a algo. La utilidad puede ser diversión, ¿eh? Simplemente por divertirme lo aprendo, vale, pero que sea útil. Yo aprender por aprender, lo típico que te decía en clase de, pues esto lo se tiene que saber porque sí, porque te lo piden. Es como ya, pero ¿por qué? Allí sí que ya allí me costaba más conectar. Y es De cuando qué me va a decía, servir esto, ¿no? ¿De qué me va a sí, y servir allí esto? sí, ahí me costaba y es como, bueno, tengo que hacer otra cosa. Y pues como iba un poco por fijaciones, pues cuando me compré unas acuarelas de estas portables con el pincel que ya lleva el agua adentro y tal, yo lo tenía que usar, entonces si en clase me estaba aburriendo, pues es fantástico para usarlo en ese momento, porque por eso son acuarelas de viaje. Y sí, pues no. Y claro, lo bueno es que también es como que los profesores ya me conocían, que yo era la típica que era un encanto en clase, ¿no? Porque como iba a mi bola, no era la típica que sabe mucho y que está todo el día charlando. No, o sea, voy a mi bola. Entonces es como, bueno, como no molesta, igualmente saca buenas notas, pues que haga lo que quiera. Era un poco así. O sea, ya hacía realmente un poco lo que quería. Que igualmente, como me gustaba aprender, pues la gran mayoría de tiempo ya estaba atenta en clase. Y el otro pues dibujaba, me veían dibujar y decían, vale, pues que dibuje, da igual. Y si ahora mismo tuvieras que pintar una acuarela pensando en la Nuria que eres ahora, ¿qué colores tendría? ¿Qué es lo que podríamos ver en ese cuadro? Pues yo creo que sería naturaleza, naturaleza. O sea, me gusta mucho el verde, ya como concepto, ahora me gusta mucho el verde, pero además sí que he hecho un cambio importante que me ayudó mucho, que es pasar de vivir en la ciudad a irme a vivir en un entorno mucho más rural, que es lo que realmente siempre había querido, pero es algo que tienes en mente como, bueno, cuando sea mayor, tal, pero conocí a mi pareja, es de un entorno más rural y pude venir aquí rápidamente. Entonces, sí que es algo que ahora que vivo aquí, mm, es como que cuando vivía en otro sitio me parece casi otra vida. O sea, yo me Ujú. siento mucho más de aquí. Entonces sí que sería algo paisaje natural, que es como realmente me siento bien. Y hablando de naturaleza, qué papel juega la naturaleza eh, en esos momentos importantes de la vida? ¿Qué papel juega para ti? Pues esto es algo, es curioso porque he estado tanto tiempo sin naturaleza que también he aprendido a vivir sin esta idea de tener que ir a un campo o al bosque o a la montaña y allí estar. Entonces sí que he aprendido, no sé dónde lo leí hace muchos años, pero algo como que nuestro cuerpo es natural. O sea, yo ya soy naturaleza y sí que es algo que verlo desde esta perspectiva, todo lo que está vivo es naturaleza. Entonces es algo que a mí lo que realmente me va bien es conectar con otras cosas que están vivas, ya sean pues animales, personas con las que realmente conecto o conmigo misma. Y si además el entorno es natural, pues mucho mejor también. Pero si no, es buscar la naturaleza en los pequeños rincones. Eso sí que me ha ayudado mucho, porque al final es calma, ¿no? O sea, es primero ver vida, que eso siempre sienta bien, y luego la calma. Mm, y dentro de esos paisajes de naturaleza, ¿hay algún lugar que se haya convertido en un refugio? Mm, No, no un lugar concreto. No se me ocurre. Porque es eso, como también
he cambiado de zona y estábamos también en un pueblo, pero ahora hemos venido a vivir a la ciudad, que al final es ciudad pero es medio pueblo, que es la ciudad más rural, ¿no? Pero es, no sé, me gusta en cada momento de mi vida, pues si vivo aquí, me gusta tener un poco mis rinconcitos, no necesariamente un rincón que siempre tengo. Al final, mi rincón que siempre tengo es yo misma y estar en casa. Eso es lo que más me calma, en el fondo, porque aunque me gusta mucho la naturaleza y la necesito, hay algo superior de estar en casa. Eso sí que me encanta. Entonces, sí, no te podría decir un rincón concreto, natural. Lo que sí que como concepto a los animales sí que también me gusta mucho, pues ahora que vivo en casa tenemos gatos y luego también mi pareja tiene caballos. Y que en casa no, sino lo vamos a visitar. Y sí que es algo que cuando estoy en estos entornos ya estoy bien. ¿Y qué conexión tienes con, porque tienes una conexión especial con los animales, qué conexión tienes con ellos? Tampoco, no sé si diría conexión especial realmente, ¿eh? Es simplemente que estoy, no sé, me gusta aprender a entenderlos porque al final es como un lenguaje distinto y me parece curioso aprender de ellos, observarlos, acariciarlos y simplemente es como estar en compañía suya y sin mucho más. Em, ¿Te gusta el silencio? ¿Y qué encuentras en el silencio? Depende del momento. A veces el silencio físico me hace encontrar eh, ruido mental en el buen sentido y en el mal sentido. A veces el silencio físico, pues entro más en el silencio y busco silencio total y me gusta, como observar el silencio como tal. A veces busco el silencio expresamente porque quiero tener más ideas. Y entonces busco quitar todo lo que puedo para llegar más al silencio y allí que puedan salir cosas. O sea, es como depende del momento, lo uso para una cosa u otra. Solo para contemplar o para facilitar que aparezcan cosas en el silencio. Y la parte del sonido, que es un poco más mágica, que es la música, ¿hay alguna música que te produzca una sensación, una sensibilidad especial? Yo creo que aquí me pasa un poco como lo que veo que me gusta estudiarlo todo. Con la música me pasa un poco igual. No necesito que sea una música concreta, sino el simple hecho de escuchar música. Me da igual que sea música clásica, música rock, pop más actual o más del 2010, o no sé, o música barroca. O sea, en el fondo a todo lo puedo encontrar un lugar y disfrutarlo. O sea, a mí me gusta la música, punto. Me gusta la música. Realmente me cuesta hasta encontrar cuando te dicen, ¿cuál es tu artista favorito? Digo, pues es que depende del momento. O sea, me cuesta. Sí, no sé, me gusta la música en general, me gusta escucharla, me gusta cantar, tocar instrumentos, o sea, todas sus formas. Y básicamente, bueno, a lo que te dedicas y a lo que tal y como te conoces, eh, ¿qué es para ti estar bien? Ha ido saliendo varias veces de esto de estar en paz y que no es una paz de hacer pocas cosas y estar muy zen y muy en silencio necesariamente, pero es estar segura con lo que hago y estar en paz con lo que hago. O sea, sentir que las cosas, eso también ha salido mucho, que tienen un sentido. Hasta cuando algo no tiene sentido, es como, me apetece hacer eso simplemente porque sí.
y hacerlo. Como separar el puente que hay entre quiero hacer eso y lo hago, pues que realmente ese puente sea lo más pequeño posible y que realmente yo confío mucho en que cuando quiero hacer algo es por algo. Me fío mucho de eso. Entonces, como en esos momentos que puedo seguir este instinto y me apetece hacer algo y lo hago y reflexiono sobre eso y vivo el momento, es cuando estoy mejor. Has hablado antes de la importancia que tiene para ti el hogar. El hogar, las personas del círculo cercano. Eh, ¿Ha habido alguien que haya sido un faro en tu camino? Sí, básicamente mi círculo más cercano, que son mi pareja y mis padres, y han sido, o sea, ha sido como proceso, lo que me ha ayudado es que me han entendido, me han querido escuchar. Es eso que decíamos de lo importante es simplemente escuchar. Ujú. Pues cuando me encuentro gente a mi alrededor que sí, que me quiere escuchar, pues en el fondo es lo que necesito. Y al final es eso. Yo soy mucho de buscar respuestas conmigo misma y si tengo un problema, primero lo intento solucionar yo o no sé, como que me cuesta salir a buscar ayuda o preguntar, pero sí que es verdad que como mínimo sé que tengo la seguridad de que tengo estas personas a mi alrededor. Solo con eso a veces ya me basta. O sea, sin tener que llegar a pedirles nada. Pero es como, sé que están. Entonces, ya está. ¿Y ha habido alguna cosa que, seguro que sí, que has aprendido de los demás que te haya cambiado para siempre? Sí, o sea, es que yo creo que em, no me puedo entender a mí si no entiendo lo de afuera. O sea, eso es un poco como la luz y la oscuridad, ¿no? O sea, no se puede entender la luz si no hay oscuridad y no se puede entender la oscuridad si no hay luz. O sea, todo se tiene que comparar con algo. Entonces, yo creo que si me entiendo a mí es porque he observado mucho a los demás. Si no fuese así, no entendería qué soy yo respecto a qué. O sea, es que soy mucho de comparar. Entonces, sí que no te podría decir algo muy concreto porque es que creo que estoy todo el día observando a otras personas, aprendiendo de otras personas. Sí que destacar, aparte de mi círculo más cercano, que a mí me ha ayudado mucho las redes sociales en cuanto a coger referentes y personas vulnerables que han querido explicar su situación en abierto. Y eso sí que me ha ayudado muchísimo en muchos momentos de mi vida. Distintas personas en cada momento. Y es algo que por eso también estoy en redes, para honrar estas personas que me han ayudado a mí en su momento. ¿Y, y cómo vives la empatía en un mundo que a veces duele demasiado? Mm, pues depende del momento. Sí que es verdad que siento que tengo que contenerme un poco. La sensación es como que tienes que poner barreras expresamente para no involucrarte demasiado en algunas cosas porque si no sentirías que no estás haciendo nada de productivo. Y sí que la idea a veces es como elige tus batallas, no quieres ir en todas. Eso sí que lo vivo cada vez con más naturalidad. Y sí, no sé, creo que de pequeña era mucho más, este sentido de la justicia lo tenía mucho más amplificado y para todo, o sea, todo lo veía injusto, nada tenía sentido, lo veía todo, sí, todo muy injusto. Y escoger mis batallas es lo que me ha permitido canalizar realmente este sentido de la justicia y darle un uso. Que yo antes era mucho de, es que esto no es justo tal, que es como, vale, pero ¿estás haciendo algo al respecto o solo quejarte? Y al final, bueno, es como que yo sé que escoger mis batallas me permite hacer algo con ese sentimiento. Y donde no llego, pues sé que otras personas elegirán esas batallas también. Es un poco lo que me da un poco de paz. Y, y en contraposición a la paz, eh, en lo que sería
no hace falta ganar una guerra, sino si tuvieras que elegir una batalla para cambiar alguna cuestión de la sociedad que realmente tú sintieras que que es justo, que realmente para ti tiene una importancia vital, ¿qué es lo que cambiarías? Claro, y ahora mismo eh, lo que es, o sea, he escogido la batalla de lo que estoy divulgando, no solo con el hecho de, pues lo que decíamos, ayudar a personas que están en mi misma situación, entender todo lo que es el neurodivergente, tal, sino ya por el hecho de promover esa empatía y esta escucha activa. Creo que generando ese tipo de contenido, hasta cuando llego a personas neurotípicas, siempre les despierta algo de, como mínimo decir, como, ah, esto no lo sabía. Solo por darte cuenta que hay cosas que no sabes, facilita. Hay personas que no, pero hay personas que facilitan que escuchen mejor. Porque es como, bueno, plantas un poco la semillita de la curiosidad, que eso es algo que también valoro mucho y es lo que quiero hacer en el fondo, es abrir un poco caminos y conversaciones. Esto es lo que realmente creo que es lo que más puedo hacer y por eso lo hago. Pero evidentemente en el momento en que estamos globalmente, obviamente pues podemos hablar de guerras y guerras, o sea, guerras en el sentido típico de la palabra, que no tiene ningún sentido, tiene ningún sentido. Y obviamente que pues si, si yo supiera que con mis capacidades o con lo que tengo puedo ayudar en ese sentido de una forma real y contundente, pues probablemente iría hacia allí. Pero es eso que digo, pues vamos a elegir batallas porque solo de pensarlo me abruma muchísimo. Pero sí que obviamente si pudiese cambiar eso, o sea, es por encima de todo es la paz. Y cuando todo el mundo está en paz, podemos hablar las cosas. Pero si ya no tenemos ni lo mínimo para vivir, todo lo demás es indiferente. ¿Y cómo te gustaría dejar huella en este mundo? Pues, mira, no necesariamente tengo como la típica idea de quiero que me recuerden de un modo concreto o quiero que se me recuerde por eso que hice. Yo en el fondo, no sé si es que yo más por mí, porque tengo una energía concreta y limitada y solo quiero usarla bien y ya está. Pero me importa estar yo en paz con lo que he hecho y sé que si yo estoy en paz, algo habrá calado y algo habré hecho. Y además lo sé porque la gente me escribe directamente pues diciéndome, esto me ha ayudado mucho, muchas gracias y eso al final es lo que te llena. Pero en el fondo, pues es eso, si con mi energía puedo ayudar a 10 personas en toda mi vida, pues esas 10 personas que habré ayudado. Y si puedo ayudar a 1000, pues mejor que sean 1000. Y 1 millón, pues 1 millón. Pero sé que, bueno, es eso, es seguir mis valores y sé que haciendo eso voy a llegar a más gente. Y con eso estoy tranquila. Si tu vida fuera una metáfora, ¿cuál sería? Es que he usado la de alquimia, que es que la uso mucho porque, o sea, realmente me sale sola, ¿eh? Entonces, creo que ahora me cuesta buscar otra que no sea esa, porque me gusta mucho y representa muchas cosas y representa lo que en el fondo busco, que me gusta mucho el concepto de que todo lo que, no, no creo que todo lo que pasa por algo, esto creo que es muy simplista, pero sí que creo que todo lo que pasa se puede aprovechar para algo. Y creo que es un poco más realista y es lo que a mí me sirve de intentar hacer algo con todo y que obviamente de todo se aprende y todo eso que dicen, ¿no? Pero sí, eso, aprendizaje y alquimia. Y hablando de aprendizaje y alquimia, porque tú ahí hiciste una especie de cóctel con un montón de ingredientes diferentes. Ujú, Em, ¿Cómo has unido en tu vida lo que es lo científico, lo espiritual, la ujú. nutrición y la trascendencia? ¿Cómo lo has unido todo esto?
Claro, yo lo pienso, ahora tiene todo el sentido porque es lo que yo soy. O sea, si yo soy así, es normal que me salga solo hablar de todos esos temas interconectados, porque es lo que yo me he nutrido durante los años y como más me he nutrido, más he podido generar unos discursos que luego puedo comunicar. Es normal que lo comunique así. No tendría ningún sentido intentar simplificar mi cuenta y solo hablar de dietética o solo hablar de autismo, porque si yo soy mucho más que solo eso. Mi autismo no se entiende sin el hecho de que he estudiado dietética y que he estudiado música y que, no sé, y toda mi vida, ¿no? Entonces me cuesta separar eso. Pero aunque es algo que ahora veo muy fácil, me ha costado mucho y bueno, lo que hago siempre que es cuando algo no lo entiendo o no sé qué hacer, lo estudio a fondo hasta que saco conclusiones y yo estudié muchísimo el concepto de la multipotencialidad, que es algo que también me ayudó mucho a entender todo el contexto de que no pasa nada, se puede ser multipotencial, te pueden gustar muchas cosas y no es un problema. Puedes unir todas esas cosas en un solo medio o en un solo concepto y ya está, y mejor para ti que tienes todas estas cosas que aportar. Y bueno, pues es tan simple como es y no había llegado a la conclusión. Y luego, pues gracias a conocer el término multipotencial y todo lo que engloba, dije, ah, pues tiene sentido. Y ahí es donde, por ejemplo, divulgar tiene mucho sentido para mí porque une toda esta parte más creativa de la creación de contenido, la parte más humana, social, psicológica de cómo explico yo esto para que otras personas lo entiendan y lo reciban, la parte científica, obviamente, de pues son términos científicos y estudios que yo saco el material de estudios científicos. Claro, y la parte más espiritual de que yo todo esto lo paso por mi filtro, de cómo entiendo yo toda esta información. Y simplemente dándome el permiso de unir todas estas cosas, pues ya está. Ya, entonces ya puedo ser. Va más de permiso que no de cómo lo hago. Es darme el permiso. Sí, de hecho, lo has resumido muy bien en una frase. Es ya puedo ser. Mm. Ser, la palabra ser con mayúsculas realmente. Porque es ser tú misma. Em, qué significado tiene para ti lo espiritual? Pues hubo un momento en mi vida que era muy, muy importante, porque es cuando yo aún no tenía tantas respuestas a nivel más científico, cognitivo, y entonces tenía que ir a otros recursos simplemente por probar. Y allí eh, la práctica espiritual me ayudaba mucho a anclarme en el no saber, que yo necesito mucha seguridad. Y cuando no la tenía, tuve que crear la seguridad de algún modo. Y si esa seguridad era, pues que yo, aunque nunca he sido constante, pero me gustaba, pues, en momentos simplemente saber que yo podía ponerme a meditar o ponerme una meditación guiada y mira, eso es lo que tengo. O si no, escribo, o si no, hablo de cosas de reflexión con un amigo, o busco vídeos del tema por internet y es, como mínimo sé que es algo que le da algo de sentido a todo. Y es como un saber que, bueno, aunque yo me pueda sentir sola, diferente o lo que sea, todos estamos unidos, todos somos parte de lo mismo y si yo ahora no encuentro mi lugar, tengo la seguridad de que ya lo encontraré, porque solo por ser yo ya está, ya no importa nada más. Pues es algo, es un, como mínimo un discurso que me ayudó muchísimo en un momento en el que no le encontraba sentido a nada. Y más cuando yo me encontraba muy mal, no podía hacer cosas físicamente, estaba encamada gran parte de mi día. Y de ahí, ¿qué hago ahora? Si es que no tiene sentido nada. Y entonces allí, pues como mínimo, esta parte espiritual de decir, bueno, no tengo que hacer nada, solo por existir ya tiene sentido. Pues eso ya me ayudó mucho y es algo que ahora lo puedo mantener en mí. Siempre tengo esta seguridad dentro. Es como, bueno, como un sentir de haga lo que haga, puedo volver aquí. Es un poco como un refugio. Está bien que comentes la palabra refugio porque de hecho es un
es como si te, sos- te s- como si hay algo que te sostiene, ¿no? Que es mucho más grande, que es lo que es la parte que formamos cada uno de nosotros de un todo, ¿no? Lo entendemos así. Em, ¿Lo podrías definir de alguna manera con formas, colores o, o alguna manera que se pudiera interpretar de manera visual? Ya sé que la cosmología, el, Sí, 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 el abarca universo, mucho. todo interconectado es muy difícil, pero ¿se te Mm. ocurre alguna manera de poder visualizar eso? Yo cuando a veces visualizando lo veo mucho en color blanco por lo que tenemos asociado del lienzo en blanco, de la página en blanco, ¿no? O sea, el blanco un poco es como las posibilidades. Que el blanco son dos caras de la misma moneda, las posibilidades, pero también la parálisis delante de tanta posibilidad. Entonces, bueno, también es algo que me gusta pensar porque creo que refleja muchos de mis, no sé si problemas o cavilaciones o lo que sea, pero ayuda saber que cuando hay una parálisis, me ayuda a recordar, es como, vale, te sientes paralizada y abrumada, pero porque tienes tantas posibilidades, eso es una buena señal, eso es bueno. Entonces, gira la moneda y ve todo lo en blanco que tienes. Y es en blanco porque es como es un camino infinito de posibilidades, de uniones y sí, claro, de posibilidades, en definitiva. Mira, no sé, me viene a la cabeza muchas veces, ¿eh? Cuando visualizo lo veo como todo en blanco, como algo positivo y de posibilidad. Pero con un abanico de caminos infinito, ah, Sí. para poder recorrer, ¿no? Ujú. Antes has comentado bueno, que sobre todo las personas neurodivergentes tienen una sensibilidad, una alta sensibilidad para todo. Em, ¿Crees realmente que las personas neurodivergentes tienen una sensibilidad especial para lo espiritual? Sí, y más que atreverme a hipotetizar y pensar si es verdad o no, es que lo veo por las conversaciones que tengo, que es que me lo encuentro, ¿no? Que muchas personas, hasta me he encontrado personas que me han dicho, es que sentía tantas cosas que es como que he tenido que poner un poco de barrera porque era demasiado. Pero a nivel eso, espiritual, ¿eh? No estamos hablando de es que siento mucho los sonidos y tal. No, no, o sea, espiritualmente sentía tantas cosas que está como abrumada y tengo que poner un poco de barrera porque estamos en lo terrenal y lo otro ya vendrá, ¿no? Y es algo que justamente siempre que he tenido este tipo de conversaciones son personas que es como neurotípico no eres. No sé, no sé qué, pero son personas que ya las ves que tienen un tipo de pensamiento y de actuar y de socializar y de relacionarse con el mundo sí, que es neurodivergente y van muy de la mano, claro, es que al final es eso. La alta sensibilidad aplicada a todo también es ser capaz de percibir cosas que, aunque no se vean, tú las percibes igualmente. O sea que sí que me lo encuentro y ni tan solo yo me considero en el sentido espiritual que perciba muchísimo, muchísimo. Tampoco pienso que yo sea uno de estos casos, pero como mínimo sí que veo que hay con cierta apertura a que, a que esto exista o simplemente hablarlo. Sí, no sé. En este sentido nos cuesta menos abrir la mente. No todos, evidentemente, ¿eh? Pero ¿Tú crees que es por una cuestión de sentidos? De como si los sentidos estuvieran amplificados, el volumen, por llamarlo de alguna manera, de que esas percepciones se puedan recibir
en una especie de antena especial, porque igualmente Sí, entre neurodivergentes nosotros también tenemos como una especie de radar. O sea, sí, también sí, sí, entre sí, nosotros nos reconocemos, es fácil de reconocernos. Eh, sí. ¿Piensas que también es eso, que esa misma antena funciona así, con el mismo Sí. radar? Yo creo que esto es una parte importante, es que teníamos los sentidos, pues eso, esta alta sensibilidad hace ser en el procesamiento de información. Por un lado está cómo tú captas los estímulos, que sí, hemos visto que obviamente se captan más amplificados, pero también cómo esto lo procesa tu sistema nervioso. Y también hemos visto que es como que en personas neurodivergentes, en vez de decir, vale, esto lo uso, esto no, esto sí, esto no, que es lo que hace el cerebro para sobrevivir mejor, porque esa información más importante para la supervivencia es la que se queda y todo el resto lo aparta porque no es importante. Claro, esta clasificación hemos visto que realmente no está tan bien hecho. Bueno, lo de bien es relativo, pero nos quedamos muchas más cosas que no descartamos. Es por eso que es más fácil abrumarnos, porque tenemos muchísima información que a lo mejor otra persona también capta sensorialmente, pero la descarta, porque no lo necesita. Y nuestro cuerpo tiene una facilidad por necesitar toda esa información y no descartarlo, que hace que obviamente otra información que otra persona ha descartado, nosotros no la hemos descartado y realmente la vemos allí presente. Esto por un lado, y creo que también hay una otra cosa importante, que es el hecho de que el cerebro también se prepara, lo que decíamos de la supervivencia, que se prepara para coger esos estímulos necesarios para luego sobrevivir, para tener más información para sobrevivir. Pero ¿cuántas personas neurodivergentes tienen que estar en alerta constante para sobrevivir? Porque no saben cómo socializar, cómo gestionar esta experiencia. Claro, la demanda es más alta, por lo tanto nuestro cerebro también se entrena a percibir más cosas, porque como más información, mejor me voy a desenvolver en ese momento. Y creo que aquí también es importante, como más experiencias negativas o traumáticas puedan haber, también es más fácil que vayas orientándote a traer otro tipo de información para buscar alternativas. Exacto, y De bueno, hecho, y ya muchas que... personas, Sí, sí, dime, uy, perdona. perdón, que de hecho muchas personas, yo que he leído muchos libros de espiritualidad y tal, muchas personas que han escrito un libro es porque han tenido una experiencia traumática que nos ha llevado a un despertar espiritual, que eso es lo que ha llevado a realmente entrar en este mundo. Claro, ¿cuántas personas neurodivergentes han tenido traumas? Unos cuantos. Entonces, pero al final, por estadística, supongo que es más fácil también. Sí, sí, realmente sí que hay una relación en todo eso. De la misma manera que has comentado de la información, que la información es, bueno, la información es poder, pero en este caso, eh, claro, al clasificar, ¿no?, la información de otra manera y como la sociedad está estructurada también con una serie de patrones que normalmente suelen ser bastante rígidos, em, al final, ¿crees que se tiene que desaprender en parte para poder aprender? Sí, sí, sí. Es algo que me acompaña muchísimo y creo que es algo que me gusta mucho hacer y me sirve mucho y cuando no lo hago hace tiempo lo noto, que antes de meter información tienes que sacar. Igual que antes que comprar ropa tienes que hacer un sitio en el Vaciar el armario, armario. es lo mismo. Hasta me he encontrado que muchas veces eso que soy mucho de buscar información y buscar, hubiese sido más fácil y más rápido sacar información que realmente no necesito. Y luego la otra ya la percibes mucho más rápido, más fácil, es mucho más ágil cuando primero sacas, primero haces, no sé, le das el espacio.
es como ir sacando capas. No es una metáfora que me gusta mucho que dicen, tienes que encontrarte a ti mismo. Yo creo que más que encontrar, como en el sentido de encontrar afuera, es sacar capas de lo que has ido creando encima tuyo para realmente ver lo que ya había todo el rato allí, lo que estaba allí. Y no habíamos visto porque estaba lleno de capas por encima. Exacto, exacto. Bueno, y es cuando lo que comentábamos antes, capas metafóricamente hablando de una cebolla o eso, lo del carbón con muchísima presión, ¿no? Al final es el diamante que acaba convirtiéndose en la verdadera esencia. Eh, Mm. si pudieras guardar un solo momento de tu vida en una cajita para que aquello fuera tu esencia, ¿qué instante elegirías? Guau. Ah, Pues mira, no sé por qué me ha venido a la cabeza, ¿eh? Pero cuando empecé yo a descubrir más todo este conceptos más espirituales, ya no solo lo que yo llevaba haciendo, que era investigarlo, sino vivirlo, cuando realmente lo ves, que empiezas a tener estas experiencias y entiendes lo que llevabas leyendo este tiempo. Y recuerdo que las primeras veces que realmente te das cuenta de lo que se refieren, yo creo que es una experiencia como súper reveladora y de una paz enorme. Y es algo que ahora, aunque me acuerdo de ello y puedo tener sensaciones similares, creo que nunca ha sido igual de intenso que en ese momento. Y recuerdo que eso fue como en julio o así de hace años que me sentía durante todo ese mes, yo me encontraba mal físicamente, no tenía amigos, estaba como, no sé, en una situación vital bastante difícil, pero en cambio me sentía en paz, feliz, como que no necesitaba nada más. Y esa sensación es algo que puedo percibir actualmente, pero no en esa intensidad. Y es algo que, claro, es que cuando realmente no necesitas nada para igualmente sentir las emociones de como si lo tuvieses todo, allí ya te tomas la vida muy diferente. Sí. Y creo que si eso lo pudiese meter en una cajita y abrirlo de vez en cuando y decir, es verdad, pues me iría a mí. Y, y ahora desde la perspectiva de todo lo que has trascendido, todo lo que has sanado, em, ¿le dirías alguna cosa si te pudieras encontrar a la Nuria, mm, por ejemplo, a la Nuria de 10 años? ¿Le dirías alguna Mm, cosa? ¿Y qué le dirías? Sí, eso lo he pensado muchas veces, que me gustaría decirle algo en el sentido esto como de tú preocúpate por lo que a ti te gusta hacer, quieres hacer, y da igual. Aunque sea raro, aunque te digan que no lo puedes hacer, demuestra que sí. O sea, hazlo igualmente. Y, no sé, es como simplemente eso, o sea, de decirle que vas bien, que no es tan raro lo que estás haciendo, no hay para tanto. Aunque te digan que es raro, no hay para tanto. Hay cosas mucho más raras y tom- claro, no quiero decirle tómatelo más a la ligera porque en ese momento es todo lo que conoce y es muy fácil decirlo desde fuera, pero sí el sentido de confía en que estás haciendo lo que tienes que hacer. Y cuando dudes de si hacer eso o hacer lo otro, haz lo que te apetezca. Lo que más te apetezca en el momento es lo que tienes que hacer. Y el resto ya vendrá solo y cuando realmente tengas que hacer algo por obligación, ya sabes que lo tienes que hacer, lo vas a hacer igualmente. Pero mi gran problema siempre ha sido eh, buscar hacer la obligación, pero no cuidarme de lo que realmente sí que quiero. Y ir hacia lo que quiero es lo que me permite tener la vida que realmente deseo y tiene sentido para mí. Entonces, eso es lo que se tiene que cuidar. Lo demás ya lo vas a hacer igualmente. Y si por lo contrario tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos viajar 20 años hacia adelante, qué le preguntarías a la Nuria de aquí de 20 años?
Pues le preguntaría si estamos viviendo porque eso es algo que queremos mucho tanto mi pareja como yo, porque sabemos que físicamente, emocionalmente nos va a ir muy bien, que es vivir en el campo, campo, o sea, no en pueblo o ciudad, sino directamente en una casa, con nuestros caballos en casa, los animales, a nuestro aire, trabajando desde casa, como controlando muy bien en ese sentido de tener exactamente nuestro día a día que queremos. No tanto es voy a ahorrar mucho para poderme ir de viaje en una semana. Es como, no, no, yo quiero cuidar mi día a día. Y es algo que le preguntaría, ¿cómo es tu día a día? ¿Te gusta tu día a día? ¿Cómo estás en paz? ¿Estás en un sitio que te gusta? Y eso es lo que realmente, como es lo que ahora estoy trabajando, pues me gustaría que en un futuro se viera reflejado. Disculpa por este pequeño alto en el camino. Si este viaje te está tocando el corazón, suscríbete y deja tu huella en los comentarios. Cada paso en esta travesía es más hermoso cuando se comparte. Así el mapa seguirá creciendo con tu voz. Y ahora retomamos este trayecto tan hermoso y extraordinario que estamos disfrutando. ¿Qué sientes cuando caminas sin rumbo? Mm, Cierta intranquilidad y transitando la intranquilidad, posibilidad. Si fueras una brújula, ¿qué emoción marcaría tu norte? Aquí es complicado porque me apetece decir alguna emoción tipo más tipo pasión, emoción, eh, algo que no está de emoción, pero creatividad, posibilidad, todo esto. Pero en el fondo yo sé que mi brújula interior se mueve mucho por la tristeza. Es una emoción muy, muy presente. Pero en el fondo es como, en otro momento no lo hubiese dicho, pero no me da miedo admitirlo porque la tristeza es es la brújula, es lo que me indica hacia aquí vas bien, hacia aquí no, esto te ha dolido, esto no. Entonces no me importa decir que a veces sí me muevo por la tristeza y eso me hace crecer. O sea que tristeza, venga. ¿Qué parte de ti vive aún en la infancia? Yo diría que poquita. O sea que yo soy fruto de mi experiencia en la infancia, podríamos decir que todo yo soy fruto de eso, pero igual que antes pensaba mucho en la infancia, ahora cada vez menos. Me parece un poco como un recuerdo lejano, como sí, de otra, como casi de otra vida. Lo veo un poco separado. ¿Con qué paisaje interno dialogas más a menudo? Mm, Voy intercalando entre una ciudad ruidosa y el desierto, como que hablábamos de posibilidades. Los voy intercalando y me gusta más el desierto. Cuando puedo me voy al desierto, pero a veces tengo que salir de la ciudad para llegar al desierto. ¿Qué aroma te hace sentir a salvo? Em, de sábanas limpias, ¿Dónde te escondes cuando el mundo hace ruido? en mí misma, en mi silencio. Sí, primero silencio, luego ruido, luego silencio otra vez, pero es en mí misma. ¿Qué canción te acompaña cuando estás perdida? Me gusta ponerme una, eh,
una cantante que se llama Lizzie McAlpine o McAlpin, no sé cómo se pronuncia, y cualquiera de ellas me gusta en esos momentos. ¿Cuál ha sido tu faro en las noches más oscuras? Mm, de la espiritualidad en general, la espiritualidad y mi pareja. Cuando ahora estar pensando en que en el fondo llevo más vida sin mi pareja que con ella, entonces todo ese tiempo tuve que buscar la espiritualidad y ahora que la tengo a ella, pues ya tengo los dos anclas, que claro, mucho mejor. ¿Cómo suena el silencio que más recuerdas? Mm, Como hay lluvia, pero escuchada desde casa, o sea, como una lluvia lejana. Y no se oye nada más, solo un poco de lluvia así, una lejanía y ya está. ¿Qué palabra te abriga cuando todo duele? Crear. Si fueras un territorio, ¿serías montaña, costa o desierto? Más montaña. Como una montaña, pero no muy abrupta. Una montaña así fácil de subir, que invita a andar por allí. ¿Qué pedazo del mapa te gustaría explorar contigo misma? Bueno, es donde estoy yendo, que es tomar acción más, eso, más rápida, más pensar y hacer. Que está bien pensar, o sea, abrazar el pensamiento, pero que esto me lleve a la acción. Y yo siempre he sido mucho de pensar por pensar y ya está. Y ahora, pues bueno, por probar un poco, está bien. ¿Qué viento te empuja hacia lo que amas? Pues puede que la supervivencia, tal cual. Para mí tengo la suerte de que no necesito pensar en tener comida encima de la mesa, eso ya lo tengo garantido, ni en que haya pues algún desastre pues social, económico muy grande en mi país. Entonces, de momento, mi supervivencia es buscar ese día a día que me va bien a mí para sostenerme y para crecer. Y eso me empuja. ¿Qué rastro dejarías en la arena para que otros te encuentren? Algo así como de colores, como piedras de colores, así como muy bonitas. Que coges una y dices, me la quedo súper chula. Y vas caminando y coges otra vez y también me la quedo. Y llegas a casa todo de piedras. Y tu madre te dice, ¿pero qué haces con todo esto? Y tú, deja, ya me las guardo en una casita. ¿Cuál es tu rincón secreto dentro del alma? Mm, Pues silencio máximo. Llegar a ese punto en el que realmente no tengo que preocuparme por escuchar qué está pasando. Solo silencio. Y ya está. ¿Qué color tendría tu libertad?
Es que es como que lo veo holográfico de colores o blanco, que decíamos. Las dos opciones. ¿Cuál es la pregunta que más te ha cambiado? Mm, es la que más me ha hecho moverme y el moverme me ha cambiado, que es un poco esta pregunta eterna de quién soy, qué me mueve, que todo al final viene a decir quién soy. Y eso es lo que más me ha hecho crecer. Que bueno, que al final es algo que sí que también es buscar afuera y es buscar adentro. Pero sí, preguntarme esto muchas veces. ¿Qué nombre le pondrías a tu propio mapa? Mm, A lo mejor camino para recordarme que la gracia está en recorrer el camino como tal, porque es eso que si no, pues me puedo obsesionar más en tengo que ir allí o ver esto, ver lo otro. Y si me recuerdo como un mantra camino, es más fácil verlo con perspectiva. ¿Qué aprendiste al perderte? Que, que tengo yo más respuestas de lo que pensaba, que no todo es pensar, sino también hacer, que tiene que ir de la mano, aunque también está bien pensar por pensar, si eso me gusta, está bien. Pero sí, sobre todo que tengo que hacerme caso y hacer lo que realmente yo pienso que necesito, más que lo que otros puedan pensar, que me va a ir bien. ¿Qué parte de ti sigue caminando aun cuando todo se detiene? La que quiere seguir creando la vida en la que me voy a sentir más cómoda y más libre de hacer las cosas que quiero, sin tener que estar pensando pues en esas preocupaciones de, pero tengo que trabajar, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, tengo que quedar bien con esa persona. O sea, al final es crear ese entorno en el que yo diga, esto es mío y es para mí. Eso es lo que siempre está andando. Bueno, pues hemos compartido este trocito de camino con una gran y magnífica exploradora de caminos, tanto exteriores como interiores. Em, la verdad ha sido todo un honor compartir este trayecto contigo, Nuria. No sé, creo que bueno, yo al menos he aprendido muchísimo de sobre la sensibilidad, sobre la valentía y sobre todo la alquimia de transformación. Al final el carbón se ha convertido en diamante, como vemos, y por eso te agradezco muchísimo que hayamos compartido este camino. Ha sido un honor igualmente. Me ha encantado venir, ya solo porque me encanta charlar, pero no, mucho más que eso. Hablar de estos temas en un entorno seguro y, y me he sentido súper cómoda, que eso pues tampoco es tan fácil y de verdad que sí. O sea, que me ha encantado igualmente. Pues te agradezco muchísimo tu presencia en toda la extensión de la palabra, eh, aquí en Fuera del Mapa. Y espero a ver si nos encontramos en cualquier cruce de caminos. Igualmente. Un abrazo, Nuria. Hasta ahora. Gracias.
despedirnos queda la certeza de que la alquimia de Nuria no se mide en fórmulas ni en laboratorios, se mide en cada paso que convierte el miedo en sabiduría, en cada mirada que reconoce la belleza de lo frágil, en cada gesto de cuidado que sana lo visible y lo invisible. Hemos caminado por paisajes de salud y de alma, acompañándonos una música suave de lluvia que se escuchaba a lo lejos, donde cada gota tintineaba como si quisiera bendecir cada paso de lo que hemos compartido. Hemos caminado por la alquimia del cuerpo que se escucha y de la mente que se reconcilia con su propia luz. En cada palabra de Nuria late la prueba de que la verdadera alquimia es la que convierte la vida entera en aprendizaje. Que sus palabras nos recuerden que la mayor transformación es la de ser uno mismo. Y esa travesía empieza en lo más íntimo, allí donde la sensibilidad es fuego y donde el cuidado es un acto sagrado para lograr entender que el verdadero oro es la vida cuando se vive desde el corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje donde la ciencia se vuelve poesía y la ternura sabiduría. Gracias por ser, gracias por estar fuera del mapa. Hasta la semana que viene.